buenos días, alumnos, futuros jueces, futuros secretarios. Yo soy Ricardo Guzmán Wolfer, soy juez de distrito. Tengo 22 años de juez de distrito, más de 30 años de carrera judicial. Y prácticamente me ha tocado resolver juicios de amparo desde hace 25 o 30 años. Al principio como secretario de unitario, luego de colegiado, y después como juez mixto y luego juez especializado en amparo. Este curso está diseñado específicamente para los futuros funcionarios de los juicios orales laborales. No se trata de un repaso sobre las características del amparo ni cosas que se pueden consultar en cualquier libro. Este es una cápsula, un segmento pensado específicamente para ustedes que serán jueces orales laborales y para ustedes que serán secretarios de estos nuevos juzgados. Seguramente ya han visto las cápsulas donde se establecen los formatos mínimos o básicos sobre los nuevos juicios orales. Este curso de amparo, si se puede llamar curso, está pensado solo en las necesidades que tendrán como futuros funcionarios judiciales. Hay muchas partes del amparo que pues, a un funcionario que termina siendo autoridad responsable, pues les da igual. Al funcionario judicial le da igual si el juicio es electrónico, si es escrito. Aquí nos vamos a poner como autoridad responsable. ¿Qué es lo que necesita el funcionario oral judicial laboral en un juicio en el que es autoridad responsable? Antes que otra cosa, sugiero, ya les llamarán, les enviarán los datos, estos libros de mi autoría, La suplencia de la queja, Delitos y sanciones en el juicio de amparo, y el formulario Los juicios laborales en el juicio de amparo indirecto. Los últimos dos están en Porrúa, el primero está en Editorial Lectorum y la colección del Instituto de Posgrado en Derecho. Hay aspectos incluso de la suplencia de la queja que pueden favorecer a la autoridad responsable. Hablaremos de esto en los siguientes minutos. Antes que otra cosa, es fundamental que cuando sean jueces o secretarios obtengan su firma FIREL, su firma que les permita rendir oficios por vía electrónica. El Poder Judicial de la Federación, inicial competente para tramitar los juicios de amparo, aunque también ustedes tendrán que tramitar algunas partes del juicio de amparo, por ejemplo, en amparo directo, permite desde hace ya tiempo, y lo prevé la propia ley de amparo, el trámite de amparo electrónico. Se van a evitar muchos dolores de cabeza si tienen la posibilidad de enviar sus informes justificados previos y otras solicitudes que les haga el juez de distrito a través de la vía electrónica. Claro, tiene su dificultad el tener que escanear, digitalizar, dice el acuerdo del Consejo, las constancias, pero cuando hay términos que se los señalarán las autoridades, no vamos a especificar cuánto tiempo les da, cada cuánto hay que enviarlo. Lo que interesa es que ustedes conozcan a lo que se van a enfrentar. Los términos están en la ley de amparo. La primera sugerencia es que al día siguiente que se les pidan los informes los remitan. Hay sanciones por no remitir los informes, ya veremos todo esto. Parte de esta intervención es que ustedes conozcan los riesgos que tienen como autoridades responsables en el juicio de amparo. Se pueden hacer acreedores a multas considerables y se pueden hacer acreedores a una responsabilidad penal. Ser autoridad responsable puede ser un dolor de cabeza de mucha gravedad. Pero este curso está diseñado para que sea simplemente otro trámite de los muchos que tendrán
como funcionarios judiciales de este sistema oral laboral. Bien. Veremos algunas de las obligaciones constitucionales que toda autoridad responsable tiene respecto del juicio de amparo. Es esencial que se comprenda que las autoridades responsables tienen un tratamiento específico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La propia Constitución obliga a la autoridad responsable en el juicio de amparo a rendir el informe. El 107, fracción 7, le obliga a que rinda los informes. Las fracciones 10 y 20 del 107 los obliga a obedecer la suspensión que dicte la autoridad de amparo. El 107, fracción 16, le obliga a cumplir con la sentencia de amparo y, en caso que hubiera sido concedido el amparo, a no repetir el acto reclamado. Estos son obligaciones constitucionales. Aquí es muy importante, si revisan mi libro, verán que todas las obligaciones que dependen directamente de la ley, no es necesario que el juez de distrito les advierta lo que sucederá si no cumplen con estas obligaciones. La propia ley establece qué sucederá si ustedes no cumplen con esas obligaciones. A diferencia de otro tipo de apercibimientos donde es necesario que el juez que apercibe señale la consecuencia de no cumplir con el mandato, cuando este deriva de la ley, especialmente de la Constitución Política, no hay duda de que se debe cumplir y tampoco hay duda de cuáles serán las consecuencias. Entonces, en el amparo indirecto es rendir el informe, cumplir con la sentencia, no repetir. Esto también se da en el amparo directo. También habrá que rendir el informe, también habrá que cumplir, también habrá que no repetir el acto en caso de que hubiera una concesión. Y en el amparo directo, el propio 107 en su fracción 11 obliga a la autoridad responsable a recibir la demanda de amparo y proveer sobre su suspensión. Veremos más adelante que hay un delito con pena privativa de libertad para la autoridad que tramita el amparo que no se pronuncia sobre la suspensión del acto reclamado. Esto es importante porque si ustedes reciben la demanda de amparo y no se fijan si están solicitando la suspensión y no proveen sobre la suspensión, ya cometieron un delito. En ciertos aspectos, la ley de amparo distingue entre si se dio una consecuencia objetiva o si no se dio. Pero el mero hecho de no pronunciarse sobre una suspensión ya constituye la comisión delictiva. Entonces, de entrada, el trámite de amparo debe ser atendido con mucha atención, pero en su justa dimensión. Es decir, la autoridad responsable está obligada a obedecer al juez de amparo, está obligada a hacer los trámites de amparo que la ley le impone, que en su mayoría son sencillos, pero ineludibles. La falta de cumplimiento a una sentencia concesoria de amparo, de acuerdo al artículo 267, tiene de 5 a 10 años de prisión y una multa de 100 a 1000 días, e incluso la destitución e inhabilitación. Esto se da para quien incumple una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Esta misma pena se da cuando se repite el acto reclamado o cuando se cumple con la resolución que establece exceso o defecto en la ejecución. Y también se da en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. En términos generales, lo que interesa a la autoridad responsable, al juez oral laboral y en ciertos aspectos al secretario, es cumplir lo que le pide la autoridad de amparo. Ahora, la autoridad de amparo también le señala responsabilidad al superior jerárquico
por no hacer cumplir al inferior jerárquico, pero la jurisprudencia establece que los jueces laborales, actualmente las juntas, no son supeditados jerárquicamente. Es decir, aunque claro, en la actualidad hay un presidente de toda la junta y que cuando ustedes sean funcionarios judiciales tendrán un presidente del Tribunal Estatal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, estas personas no son sus superiores jerárquicos para efectos jurisdiccionales, lo serán para efectos administrativos, organizacionales, presupuestales y de otras índoles logísticas. Pero jurisdiccionalmente el juez es autónomo. Y en ese sentido, no se les puede imponer criterios jurisdiccionales y en consecuencia no son superiores jerárquicos para efectos del juicio de amparo. Entonces, tenemos, ya lo mencioné, que ustedes en el amparo directo están obligados a dictar una suspensión. Pero si se trata de un juicio de amparo tramitado por un juez de distrito, deben obedecer la suspensión que les sea enviada. Para que se dé esta desobediencia, necesariamente deben ustedes estar debidamente notificados. Esto es interesante porque en la práctica no faltará el litigante que a media audiencia les muestre una suspensión y les pida se obedezca ese mandato. Y probablemente sea un mandato legítimo, una copia certificada real, una orden dictada por una autoridad facultada para hacerlo, pero debe ser notificada debidamente. Es decir, debe comparecer ya sea el actuario para hacer, de ser el caso, la notificación personal o por medio de oficio, como ordena la ley de amparo. O, si es el caso, que se trata de un juicio en el que ustedes han señalado dirección electrónica, en el que pueden ser notificados por esta vía, si es que hay convenio, o ustedes personalmente obtienen su firma electrónica y se logran situar en el supuesto de los acuerdos del Consejo de la Judicatura, que sean debidamente notificados. Esto es relevante porque, insisto, lo mencioné desde el principio, aquí no se trata de un curso de amparo, no es para decirles cómo los tienen que notificar. Eso ustedes ya lo tendrán que saber como licenciados en Derecho y con la posibilidad de verificarlo ante los libros que de procesal de amparo tengan. Aquí es retomar las partes más importantes del quehacer jurisdiccional en el juicio de amparo. Y entonces vamos a la obligación básica. La obligación básica es, por supuesto, recibir, más adelante veremos la sanción, recibir las notificaciones. Si el notificador de un juzgado les lleva un emplazamiento para un juicio de amparo, la autoridad no se puede negar a recibirlo. Hay un criterio, que es el que yo creo adecuado, que mientras esté dirigido a la autoridad tiene que recibirla, no importa que tenga datos equivocados. Y en algunas situaciones es conveniente incluso recibir oficios que van mal dirigidos. Ejemplo, si es el juzgado primero oral laboral con residencia, no sé dónde van a estar los juzgados, pero si dijera en residencia en Metepec y por un error el litigante le pone Cuautepec, pues seguramente no coincidirá y en apariencia no habría la obligación de recibirlo, pero puede que sea más conveniente para el juzgado recibir esta notificación. Ahí lo debe ponderar la autoridad responsable. Lo cierto es que si va bien dirigido y si va el funcionario encargado de tales notificaciones, deben recibir lo que les mande el juzgado de distrito.
a reserva de que después contesten diciendo que está mal dirigido, que hay errores, que se puede devolver. Pero hay una sanción que veremos más adelante para las autoridades responsables que se niegan a recibir los emplazamientos y cualquier notificación por parte de las autoridades de amparo. Ahora, una vez que se reciben los trámites de amparo, ¿cuáles son las obligaciones básicas? Las obligaciones básicas son rendir los informes que se les pide. Llegaremos al momento de la sentencia. Hay sentencias que no afectan a la autoridad responsable, pero lo que sin duda tienen que hacer es rendir por lo menos el informe justificado y, suponiendo que haya incidente de suspensión, el informe previo. La falta de remisión del informe previo justificado se sanciona con una multa de 100 a 1000 días, que no es poca cosa. Ahora, ¿cómo se rinden los informes? Hay muchas fórmulas que suelen utilizar las autoridades, por ejemplo, decir, pues no lo niego ni lo afirmo, aquí te mando las constancias para que tú, autoridad de amparo, verifique si es cierto o no el acto reclamado. Eso no es un informe. Y un informe mal rendido se equipara a una ausencia de informe, porque si no es un informe en sí mismo, pues nunca se rindió lo que debían rendir. Basta que se diga si es cierto o no es cierto, y de ser necesario, adjuntar los documentos que así lo demuestren. En estos juicios orales, claro, ya todos lo saben, hay dos partes. Hay una parte escrita, que es la que tramita el secretario, y la parte oral, que es la que tramita el propio juez. Es obligación de la autoridad responsable remitir copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el juicio de amparo. Si mandan copias ilegibles, se pueden hacer acreedores a una multa. Si mandan copias incompletas o sin una certificación, se pueden hacer acreedores a una multa. Dependiendo del tipo de registro que se haga del juicio oral, debe remitirse una copia. Si fuera un registro en video, se debe remitir copia de ese video. Si fuera una grabación solamente con sonido, una copia de esa grabación. Se da por hecho que lo que se está enviando es completo, que no hay omisiones. Si hubiera omisiones en la videograbación o en el audio, se harían también acreedores a esta multa. Esto es relevante porque habrá asuntos sencillos, de pocas hojas, que se resuelven en poco tiempo, y habrá otros que requieren audiencias prolongadas y donde la parte escrita es de mucho volumen. Todo debe estar completo, integrado, certificado. ¿Quién es el responsable de verificar que el video o el audio vayan completas y legibles? Aquí son dos aspectos. Uno, la autoridad responsable es el encargado de responder por esta obligación. Habrá amparos en donde el secretario sea la única autoridad responsable y habrá otros donde secretario y juez oral serán autoridad responsable. La parte que es emplazada como autoridad responsable es la directa responsable de enviar el informe y sus anexos. Ahora, quien rinde el informe también debe verificar que vaya integrado debidamente. Es claro que quien certifica copias no es el juez, sino el fedatario. Pero el responsable de que se envíe un informe
con sus anexos es el juez. Solo en caso de que el secretario fuera la autoridad responsable por algún aspecto procesal de la parte escrita, entonces él será autoridad responsable y él será el obligado de verificar la remisión del oficio y las constancias. Ya establecimos que lo esencial del informe es que se diga si son ciertos o no los actos reclamados. No es necesario dar contestación a los conceptos de violación que hagan valer las partes. Quizás en otras materias hay la posibilidad de que en el informe justificado se amplíe lo que se hizo en el acto reclamado, pero en la materia laboral y en los juicios orales no. Rompería con toda equidad procesal el hecho de que el juez oral laboral pudiera decirle al juez de amparo algo que no le dijo a las partes, que comparecieron presencialmente ante él para escuchar sus decisiones de forma oral. Donde sí es útil e incluso obligatorio ampliar el contenido de los informes justificados es cuando la autoridad responsable estima que hay una causa de sobreseimiento. Veremos más adelante que es obligación de la autoridad responsable, como de todas las demás partes, informar a la autoridad de amparo cuando hay alguna causal de sobreseimiento. Cuando el juicio de amparo es improcedente, debe avisársele a la autoridad de amparo. Y si no lo hace, será multado. Estos informes deben rendirse con absoluta veracidad. Si se van a hacer señalamientos tan sencillos como que sí es cierto o no es cierto, debe ser absolutamente la verdad. Es poco probable que en la materia laboral, en este tipo de juicios, pudiera el juez equivocarse sobre la existencia o no. Pero si lo hiciere, comete un delito. Si expresa un hecho falso o niega la verdad, el artículo 262 le impone pena de 3 a 9 años de prisión y multa. Es importante entonces que a la hora de que firmen sus informes, verifiquen contra constancias que el contenido de los mismos es totalmente verídico. Hay autoridades que ante el exceso de trabajo se confían a lo que hace a veces el secretario, a veces la autoridad de amparos. Hay entidades públicas que tienen una dirección de amparos y dejan a la entidad de amparos la responsabilidad de rendir el informe y luego solo lo firman. No se lo sugiero. Tómense 5 minutitos para rendir un informe. Un informe falso les puede acarrear muchísimos problemas. Hay autoridades que dicen que si su única obligación constitucional es rendir informes, no deberían contestar cualquier otro requerimiento. Esto es incorrecto. Las autoridades de amparo le pueden hacer todos los comunicados y requerimientos relacionados con el juicio a la autoridad responsable. Hay incluso un apartado en la sección de delitos y sanciones de la ley de amparo donde se sanciona la desobediencia a cualquier mandamiento de la autoridad de amparo. Claro, como es de suponerse, la autoridad de amparo también tiene muchas responsabilidades y puede ser sancionado de diversas formas. El juicio de amparo responde claramente al triángulo procesal que tanto nos enseñaban hace algunos años, en donde están las partes y el juez. En este caso es quejoso como la parte demandante y la autoridad responsable como la parte demandada y el juez de distrito o la autoridad que conoce del juicio de amparo como resolutor.
las tres partes tienen distintas responsabilidades y su mal actuar en sus respectivos ámbitos les da sus respectivas responsabilidades. A ustedes como futuros integrantes de la judicatura, solamente estoy mencionándoles aquellas sanciones que como autoridad responsable pueden tener. Y en este sentido, habría que valorar. Hay autoridades responsables que prefieren actuar lo menos en el juicio de amparo. Si solo les piden el informe justificado, hay autoridades responsables que se limitan a decir si es cierto o no es cierto, mando mis constancias y anexos y no vuelvo a decir nada más. Pero hay otras autoridades responsables que gustan de contestar conceptos de velación, hacer señalamientos de distinta índole, que ahorita desglosaremos alguno, para que esos informes terminan siendo una verdadera respuesta a la demanda de amparo. Se puede hacer, no es obligatorio y redunda, por supuesto, en el menor o mayor dificultad del juicio de amparo. Pero, por ejemplo, la autoridad responsable puede claramente decirle, oye, juez de distrito, ni siquiera tendrías que haber admitido esta demanda porque hay una cosa juzgada, porque no es la firma, porque yo no fui la autoridad, es el juez de al lado, etcétera. Todo eso se puede hacer. Lo único que obliga a la autoridad responsable de la ley es a avisar las causales de sobreseimiento. Pero si la autoridad responsable cree que el juez de distrito es incompetente por territorio, que debió desechar la demanda y no admitirla, que la firma de la demanda de amparo no corresponde a la del quejoso, en fin, impugnar la notificación, actuar como una parte, que por supuesto lo es, tiene la facultad de hacerlo. El único dato, eso hay que siempre tenerlo en mente, es que entre menos diga, menos posibilidades hay de cometer un error. Hay errores que pueden sancionarse con multa. Si se hace un señalamiento de que debió excusarse y no se demuestra, la causa de que el juez se debiera haber excusado puede sancionarse. Pero hay autoridades que son combativas y tienen esta posibilidad. Ahora veamos, ¿qué otras obligaciones tiene la autoridad responsable en el juicio de amparo? Adicionales a las que ya mencionamos, que derivan directamente de la Constitución. Una variante de las causales de sobreseimiento se puede dar cuando fallece el quejoso o el tercero interesado. Es obligación de las partes comunicarlo al órgano jurisdiccional de amparo o se le multará. Hay ocasiones también en que el juez de amparo recurre a la autoridad responsable para que le proporcione el domicilio del tercero interesado. Si no lo proporciona la autoridad responsable, se le multará. Claro, si no tiene ese domicilio, lo que tiene que hacer la autoridad responsable es comunicárselo a la autoridad de amparo, pero no puede quedar en silencio, ser omisa al requerimiento que le hace. Hay una multa de 100 a 1000 días. Ya comentamos que no puede negarse a recibir notificaciones o será multado. Ya mencioné el conocimiento que debe dar a la autoridad de amparo sobre cualquier causa de sobreseimiento. Y hay un dato adicional en el tema de las pruebas. Se pueden solicitar a la autoridad responsable la expedición de copias o documentos para ser exhibidos en el juicio de amparo.
En este aspecto hay dos opciones de práctica. Uno, que se pidan a la autoridad responsable para que los recoja el interesado y sea el interesado quien los presente ante la autoridad de amparo, o solicitar a la autoridad responsable que los remita a la autoridad de amparo directamente. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con la velocidad, la rapidez con que serán remitidas las copias. Y en algunos casos, la falta de pago. En algunos estados de la República se obliga al pago de cualquier documento. La ley de amparo establece con mucha precisión que cualquier documento que vaya a ser exhibido dentro de un juicio de amparo no debe ser cobrado por parte de las autoridades. Es decir, se deben expedir gratuitamente. Y esto debe incluir tanto el pago de derechos ante la Tesorería del Estado, como la expedición misma, es decir, el fotocopiado del documento. Si la autoridad responsable, en este caso ustedes, próximos jueces y o secretarios, si no expiden con oportunidad esas copias o las expiden incompletas o ilegibles, se hacen acreedores a una multa. Esta multa se puede duplicar si la negativa es a una solicitud del órgano de amparo. El litigante lo que tiene que hacer es presentar su promoción y demostrarle al juez de amparo que ya hizo la solicitud. Y entonces el juez de amparo le pedirá a la autoridad responsable que le remita las copias que el quejoso, o tal vez el tercero, demostró haber solicitado. Por último, que esto tendremos un apartado específico, la autoridad responsable debe cumplir con la ejecución de la sentencia. Si no, hay multa prevista en el 192-193 de la Ley de Amparo. En términos generales, estas son las obligaciones adicionales a las constitucionales que prevé la Ley de Amparo para las autoridades responsables. Mencionaba la obligación de la autoridad responsable de recibir la demanda de amparo directo. En este trámite también debe pronunciarse sobre la suspensión. Si dolosamente no la concede, siendo notoria su procedencia, comete un delito con pena de 2 a 6 años de prisión, multa, destitución e inhabilitación. La recomendación, por supuesto, es que siempre que se reciba una demanda de amparo directo como autoridad responsable, se revise cuidadosamente si hay o no una suspensión solicitada por la parte quejosa. Algunas autoridades suspenden casi oficiosamente. Esto es indebido. A menos que se tratara de una suspensión de plano, cosa que en la materia laboral es poco probable, siempre es necesaria la solicitud de parte. De forma tal que es necesario revisar con mucho cuidado. Hay demandas de amparo directo de 100, 200 cuartillas, y a veces por el estilo del litigante, a veces tal vez con el ánimo de sorprender a la autoridad de amparo, esconden entre las muchas hojas la solicitud de suspensión. Debe ser muy cuidadoso la autoridad responsable al recibir el amparo directo de verificar si se está solicitando o no la suspensión. Muchos litigantes, para facilitarlo porque es en su propio beneficio, señalan con mucha claridad en el rubro de la demanda que se está pidiendo la suspensión, o la piden en la primera hoja para que no haya la posibilidad de que el encargado de suspender omita darse cuenta de este trámite. Cabe señalarse que cualquier conducta que hubieran cometido en funciones
no dejará de ser sancionada incluso cuando hubieran dejado el cargo por fin del encargo o por haber sido separados del cargo. Cualquier conducta en amparo que comete una autoridad responsable le puede dar seguimiento hasta que se establece si tiene alguna responsabilidad o no. Esto es, en lo general, el trámite de amparo y las obligaciones de la autoridad responsable. ¿Qué sucede cuando el amparo concluye en su procedimiento con una sentencia que concede el amparo y es ejecutable? Hay amparos en los procedimientos escritos que deberían ser orales, que se tramitan ante las juntas, relacionados con omisiones o retardos. Si se reclama que no se acordó una petición o que se ha dejado de actuar, aunque no hubo tal petición, pero hay partes del juicio que deben continuarse incluso sin solicitud de las partes. Y la concesión del amparo es para que se actúe. Técnicamente, nada impide que la autoridad responsable actúe antes de ser requerido por el juez de amparo para el cumplimiento de la resolución. Todos recordarán que una vez resuelta la sentencia, las partes, en este caso el quejoso, y el tercero, porque la autoridad responsable se ha establecido que carece de la posibilidad de interponer el recurso de revisión en aspectos jurisdiccionales. Sin embargo, la autoridad responsable puede promover, y yo les sugiero que lo hagan, el recurso de revisión en contra de la sentencia que les impone una multa. Las sentencias de amparo, en lo general, se ocupan solo de la litis constitucional, pero si hubieran sido omisos en rendir un informe y con tal situación se les hubiera impuesto una multa, la autoridad responsable podría presentar un recurso para que el superior jerárquico, el tribunal colegiado, establezca si fue correcta o no esa multa. Todas las multas que se imponen a las autoridades responsables son responsabilidad de la persona, no del cargo. Si a usted como futuro juez oral laboral, el juez de amparo lo sanciona con 50, 100, 1000 días de multa, usted la tiene que pagar, no el tribunal, no la judicatura del Estado, usted con su patrimonio. Esto le da la facultad de reclamar mediante la revisión la sentencia de amparo que impusiera esta multa. Cualquier multa que se impusiera, ya fuera antes de la sentencia o después de la sentencia, puede ser reclamada y yo le sugiero que la reclame, claro. Lo primero es, le sugiero no caer en el incumplimiento que orille a los jueces de distrito o en su caso al tribunal a imponer una multa. Hay muchos jueces muy estrictos que imponen todas las multas que la propia ley establece. La parte más importante del juicio de amparo es el cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Así como en materia penal, por ejemplo, la suspensión termina en algunos casos siendo más importante que la sentencia porque evita
que se consume el acto que priva de la vida o la libertad al quejoso directo, en materia de amparo laboral, de nada serviría haber hecho el trámite si una vez concedido el amparo de la justicia federal no se cumple o ejecuta esta resolución. Las obligaciones principales, ya lo había mencionado, de la autoridad responsable es rendir el informe con veracidad, obedecer lo que le pida el juez de distrito relacionado con el amparo y cumplir con la sentencia. Los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo establecen el procedimiento. En términos muy sencillos, ahorita lo estableceremos, aconsejo que como autoridad responsable lea con detenimiento lo que le pide el juez de amparo y obedezca en el menor tiempo posible. Si usted rinde mal el informe o le falta algo, tendrá parte del término que le diera el juez de amparo para poder subsanar su error. Si se espera al último día a las 11 de la noche para presentar en la Oficialía de Partes Común de los juzgados de distrito y el informe va sin su firma, sin el anexo, sin el sello, si se imprimió en un logotipo que ya no es el vigente del tribunal o del consejo, dependiendo de la administración, se puede meter en un problema. Lo sugerido es obedezca con tiempo lo que le pida, rinda los informes y sobre todo cumpla con la autoridad de amparo. Habrá algunos cumplimientos complejos, pero en el peor de los casos la sugerencia es decirle por medio de oficio y a la brevedad: oye juez, lo máximo que puedo hacer en tu cumplimiento es tal aspecto, y sobre la restante petición estoy impedido por esto o por lo otro. La autoridad responsable debe estar en continua comunicación con la autoridad de amparo. De otra manera, se pone en una situación de desobedecer o de desacato. Y si ya mencionamos que hay algunas partes del procedimiento en donde les puede resultar a la autoridad responsable la comisión de una sanción de multa o una sanción penal, en el tema del cumplimiento puede haber una mayor sanción todavía, como es ser separado del cargo por la Suprema Corte. Una vez que la autoridad de amparo establece que la sentencia quedó firme, ya sea porque no se recurrió por alguna de las partes o porque se recibió testimonio del recurso de revisión, lo debe de notificar a las partes. En esa misma notificación se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de 3 días. Si no lo hace sin causa justificada, se impone una multa y se remitirá al tribunal colegiado o a la Suprema Corte, que ya está el camino a través del tribunal colegiado, para que se tramite la inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y la consignación. Esta es una excepción del ius puniendi estatal, en donde el monopolio del Ministerio Público o de la Fiscalía se transmite a los ministros de la Corte y estos pueden consignar en directo. Ya establecimos que los jueces orales no tienen superior jerárquico porque resuelven en forma autónoma jurisdiccionalmente, aunque la propia ley establece que en los casos donde sí hubiera el superior jerárquico también se le debe requerir a este. Con mucho tino, la nueva ley de amparo, a diferencia de la anterior, establece que el presidente de la República no puede ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. Claro, habrá actos directamente
imputables al presidente de la República que le puedan ser reclamadas, pero nunca ya como superior jerárquico. Habrá asuntos donde el órgano jurisdiccional de amparo puede ampliar el plazo de cumplimiento, tomando en cuenta la complejidad o dificultad y fijando un plazo razonable y estrictamente determinado. Y al revés, cuando sea un caso urgente y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato. Ahora, ¿qué sucede con las autoridades responsables? Generalmente reciben su requerimiento de 3 días y en ocasiones, ya sea por el exceso de trabajo o porque son asuntos que no habían revisado con anterioridad, no saben cómo cumplir, tienen que revisar constancias, hay expedientes de muchos tomos anexos que tendrían que revisar. La sugerencia es avisarle al juez, oye, esta es la complejidad y esta es la dificultad específica de este juicio, por eso te solicito que me amplíes el plazo del cumplimiento. En términos generales, es facultativo. Dice el segundo párrafo del 192, podrá ampliar, no es obligatorio, podrá. Pero lo cierto es que hay diversos criterios. Cada juez de distrito y tribunal colegiado podrá establecer si eso no justificada la petición. En caso de que no se haya cumplido en esos 3 días, el juez de amparo debe hacer el pronunciamiento de que no se cumplió, imponer la multa y remitir los autos al tribunal colegiado para que se dé continuidad a la ejecución de esa sentencia. Hay un tema importante que es los actos en vías de cumplimiento. ¿Cuáles son estos actos en vías de cumplimiento? Necesariamente deben ser procesales. Si la autoridad responsable le dijera, estoy revisando, el juez oral, estoy revisando constancias y le pedí al secretario que me vigilara tal aspecto de la sentencia, eso no es una justificación suficiente. Esta justificación debe ser procesal. Ejemplo, las acciones colectivas, cuando hay decenas o cientos de quejosos, cuando el cumplimiento tiene que ver con operaciones matemáticas complejas, con estudios actuariales, en fin, pero debe hacérsele saber al juez de distrito. El juez de distrito es muy raro que de oficio diga, le daré más tiempo a la autoridad responsable. El 192 es muy claro, dice, se le requerirá para que en 3 días cumpla, y si no lo hace, se le impondrá una multa. Ahora, si a pesar de que el tribunal colegiado lo vuelve a requerir, que aquí le dará otro tiempo, pero la multa en teoría pues ya está impuesta, y no se cumple, será remitido a la Suprema Corte, quien de nuevo hará un requerimiento y puede destituir a la autoridad responsable. Hay asuntos donde el cumplimiento puede ser complicado. En este caso, el artículo 193 prevé la posibilidad de que se abra un incidente para definir o concretar la forma o términos del cumplimiento. Estos incidentes deben promoverse con mucha cautela porque una cosa es que sea un asunto complicado de resolver y otra cosa es que
a la autoridad responsable se le complique por exceso de trabajo, o porque desconoce el juicio, o porque es un tema novedoso y que se tiene que poner a estudiar. Estos son aspectos distintos. Debe ser una justificación procesal suficiente, convincente. En estos casos, la autoridad responsable se expone, ya lo mencioné, a la multa, puede darse una cuestión delictiva y a la separación del cargo. A ustedes, como autoridades responsables, evítense esto. En la medida de lo posible, resuelvan en cuanto puedan. Si la sentencia de amparo es favorable al quejoso y ustedes pueden resolverlo antes de que cause estado, se evitarán muchos problemas. Se puede dar el caso de que, aunque ustedes no hayan sido autoridades responsables directas, tengan intervención en el cumplimiento de una sentencia. Esto, claro, lo debe determinar el juez de amparo. El caso más sencillo didáctico es aquel juicio que se tramita y se resuelve en, supongamos, el estado de Michoacán, y por alguna cuestión se lo remiten a la autoridad del Estado de México. O parte del cumplimiento tiene que ver con trámites en el Estado de México. Para efectos de amparo tienen la misma responsabilidad y corren los mismos riesgos las autoridades relacionadas con el cumplimiento que las directamente señaladas como autoridad responsables. Esto que estaba antes en la jurisprudencia, el 197 de la Ley de Amparo lo prevé con mucha precisión. Una vez que el juez tiene por recibido el cumplimiento por parte de la autoridad responsable y determina que ha quedado cumplida, el litigante o el tercero tiene la posibilidad de inconformarse. En este trámite, como en muchos otros de la Ley de Amparo, la autoridad requerirá directamente a ustedes como jueces o secretarios para que rindan el informe sobre tal aspecto o para que realicen cierta actividad. Prácticamente todos los trámites, todos los recursos en la Ley de Amparo implican la participación de la autoridad responsable. Si el quejoso presenta una queja y ya está integrada en la relación laboral, le avisarán a la autoridad responsable. Si se presenta este recurso de inconformidad, le avisarán a la autoridad responsable y pedirán una suerte de informe sobre el tema en concreto. No es la intención de esta cápsula reseñar todos y cada uno de los trámites de amparo, porque el común denominador es si el juez de distrito o el tribunal colegiado les hace una solicitud por oficio relacionada con un expediente de su juzgado o su secretaría, deben contestar, deben mantener la comunicación. Lo peor que pueden hacer es omitir las respuestas. Las autoridades de amparo tienen muchas opciones, desde la multa hasta la intervención de sus superiores administrativos. Algunos jueces incluso dan vista a los órganos de control interno o a las entidades del propio Consejo de la Judicatura Estatal encargados de sancionar a jueces y secretarios. En términos generales, estas son las obligaciones que ustedes, como futuros integrantes de la carrera judicial en su variante de juicios orales laborales, tendrán que tener en los juicios de amparo. Los juicios de amparo deben ser un trámite adicional a los que ustedes llevarán por muchos o por pocos, dependerá de la jurisdicción y de cómo se den las circunstancias en la implementación de la reforma laboral. Eviten que el juicio de amparo sea
un problema mayor que el juicio ordinario original. Yo agradezco muchísimo la posibilidad de participar en este esfuerzo histórico del Estado de México. Agradezco al señor presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Estado de México y especialmente al consejero instrumentador, al maestro Luis Gerardo, para que me haya invitado. Confío en que esta cápsula les sea de utilidad y sobre todo concienticen que ser juez oral laboral los convierte automáticamente en autoridades responsables para el juicio de amparo. Esta cápsula está pensada en sus necesidades muy específicas y confío en haber sido de ayuda. Muchas gracias.